Continuamos en Protagonista con la presencia de la señora Silvana Ana Mancuso. ¿Cómo está, Silvana? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Cómo le va? Silvana es, como ustedes recordarán, nosotros lo estuvimos desarrollando el año pasado, cuando se hizo una jornada por el ACB aquí en la plaza de la L, la plaza de ahora denominada Alem. Ahí ella nos contó cómo fue el problema que tuvo a raíz del fallecimiento de su hijo Mora Callejón, que desencadenó una serie de hechos que incluso están ahora en la justicia penal, ¿es así? Sí, es así. Contaros un poco cómo fue. Bueno, Mora amanece el día 29 de octubre del 2008 con la pierna derecha dormida desde la cadera hasta el pie. La llevo al médico clínico, el médico clínico la revisa, le hace maniobras dolorosas en su pierna, cosa que ella no registraba, le hace un pincha-toque en toda la pierna, ella no tenía sensibilidad, por lo tanto la deriva con urgencia al neurólogo. Pido turno con un neurólogo, la llevo, la revisa, le hace un pincha-toque en toda la pierna, desde la cadera hasta el pie, y el diagnóstico que me da es un diagnóstico totalmente raro para mí porque es un diagnóstico que es inexistente. Al ver cómo Mora tenía la pierna dormida, el profesional toma asiento, me dice que ella puede torcer la boca, pero que no me iba a dar más detalles para que no lo copie. Le pido una tomografía computada, me dice que no. Si yo tenía un jacuzzi en mi casa, le digo que no, que él sí tenía uno que utilizaba solo. Le vuelvo a pedir una tomografía, me la vuelve a negar y me manda un spa. La medica con Dorixina Relax y iolomagnesio para fortalecer el músculo porque él había visto que Mora tenía dificultad para caminar. Así nos retiramos de la consulta con el neurólogo. Al día siguiente Mora estaba tomando la medicación. Yo noté que ella, le pregunté cómo se sentía, si todo seguía igual o si con la medicación ella tenía alguna mejoría. Y me respondió que no, por lo tanto decido, sin turno, ir hasta mi prepaga y no me querían atender en la prepaga por el hecho de no tener turno. Entonces le exigí a la chica, por favor, que me diera la posibilidad de consultar con el traumatólogo y me dijo que sí, así que esperé desde la 1 de la tarde hasta las 5 para verlo. El traumatólogo, yo le cuento lo que nos pasó, que fuimos al clínico, al neurólogo, y bueno, y que ahora quería saber qué pasaba con ella, porque yo no había quedado conforme con la consulta que había tenido el día anterior. Esto fue correlativo, ¿no? 29 el clínico, el 30 el neurólogo, el 31 el traumatólogo. Le pido... él me da una orden con 10 sesiones de kinesiología después de revisarla y de notar que ella no tenía sensibilidad en su pierna. Me da una orden para 10 sesiones de kinesiología. Me la entrega en mano y me dice, deme la orden, señora. Le digo, ¿por qué? Le voy a poner un diagnóstico. Entonces me pone compresión lumbar. Y yo le pregunté a él, ¿en base a qué él me estaba dando un diagnóstico de compresión lumbar? Me dijo, mire señora, si yo no le pongo un diagnóstico cualquiera, la obra social no le va a pagar las 10 sesiones de kinesiología. Entonces le pedí, por favor, que me diera la orden para hacerle una resonancia magnética a Mora y me dijo que no. Le pregunté cuándo mi hija iba a recuperar la sensibilidad de la pierna y me respondió despacito, ni cuenta se va a dar. Y el 3 de noviembre, Mora amanece con la boca torcida, le costaba respirar, me llamó, me dijo, mamá, me siento mal. Y bueno, terminamos en el hospital Castex. Terminó mal, Mora lamentablemente hizo un paro cardíaco, la pudieron sacar y yo me quedé al lado de ella todo el tiempo, me dijeron que tenían que hacerle una tomografía. En la tomografía sale que ella tenía un ACV hemorrágico y que tenían que operarla de urgencia, así que le colocaron un catéter que resultó ser chico, se tapó, así que volvieron a operarla alrededor de las 9 de la mañana porque ingresamos al hospital muy temprano
y en el transcurso de la tarde Mora no evolucionó favorablemente a este tratamiento. Yo llamé a la gente del FLENI para que venga a verla, para que la atendieran y me recomendaron no trasladarla en ese momento. Y lamentablemente el día 3 de noviembre, el día del cumpleaños de su papá, a las 23:40 me informan que Mora había fallecido. Claro, mal diagnosticada, ¿no? Mal diagnosticada en un primer momento. Si el primer médico que la vio hubiera ordenado hacer una resonancia magnética, la tomografía computada, la nena hubiera tenido otro destino, por supuesto. Fue una cadena de errores. Cuando estas cosas terminan así es porque es una cadena de errores. No lo mandó a hacer el clínico, no lo mandó a hacer el neurólogo, que era su especialidad, realmente era su competencia. El neurólogo debió haber mandado a hacer una resonancia magnética para descartar y no quedarse con ningún tipo de dudas, pero bueno, lamentablemente consideró que no era necesario hacerlo y la medicó. Lamentablemente terminó esto muy mal, no se tuvieron en cuenta los dichos de mi hija, no se la tuvo en cuenta, se minimizó por ser una persona joven, sin antecedentes previos, tampoco se le preguntó a Mora si tenía antecedentes familiares, si fumaba, si tomaba pastillas anticonceptivas, absolutamente nada. Una historia clínica, una ficha médica totalmente paupérrima, falta de todo tipo de datos, nada, una ficha que realmente, no se correspondería con un diagnóstico que coloca especialista, el profesional que la atendió, el traumatólogo, de una compresión lumbar, es más para una persona de edad avanzada que para una persona joven, o sea que no, es una cadena de errores lamentable. Ahora, en estos últimos años parecería que se ha tomado más conciencia en lo que hace el accidente cerebrovascular, ¿no? Hay síntomas que se aconseja advertirlos de inmediato. Yo leí el otro día de que tomarse las pulsaciones y si pasan de 100 ir al médico, porque está en presencia de un accidente, ¿no? O sea que ninguno de esos médicos que la atendió tuvo la idea de tomar la presión arterial y tomar No, de hecho no le tomaron la presión en ningún momento, nunca. Es lamentable. Lo que sale de todo esto es que Silvana tomó esto no solamente bajo el plano legal por la afectación que le ha hecho porque su hija falleció y el daño moral que le provoca a la familia, a ella, a su esposo, sino que no ha dejado este tema en vano, sino que es una militante, digamos, para no solamente en los problemas cardiovasculares, sino también en otros problemas, ¿no? Porque yo la he visto que participas en la recuperación de Paul Quiroga y además estás organizando continuamente actividades para incentivar a la gente a que conozcan cómo es el accidente cerebrovascular y propiciando una ley de accidentes cerebrales. Exactamente, es así, es así. No me quedaban muchas alternativas, o me quedaba en mi casa encerrada o salía a ayudar a la comunidad. Y sí, por consejo de un médico muy querido, salí a ayudar. Por eso estamos organizando jornadas de concientización. Tengo una página que se llama Por una Ley Nacional de Ataques Cerebrales, abierta a la comunidad. Cualquier persona que tenga deseos de saber de qué se trata, cuáles son los síntomas previos, los factores de riesgo, cómo se debe actuar ante un posible accidente, ante los síntomas previos, puede recurrir a la página que va a encontrar toda la información. Inclusive me pueden dejar, no siendo médico, pueden dejarme mensajes, serán respondidos. Yo siempre les respondo a las personas que escriben en la página. Si a usted le parece, ¿puedo decirles cuáles son los síntomas previos? Sí, y así concluimos. Muy bien. Debilidad, si súbitamente sentís debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara. Confusión o dificultad para hablar o entender. Problemas para ver con un ojo o ambos.
pérdida del equilibrio o de coordinación, dolor de cabeza muy intenso. Aún cuando los síntomas hayan desaparecido, hay que recurrir al servicio de emergencias. Si uno puede ir solo, dirigirse o hay un familiar que lo lleve, no hay que perder tiempo. Por cada minuto que transcurre sin atención, el paciente pierde 2 millones de neuronas. El tiempo es cerebro y eso es fundamental para destacar. Un ACV diagnosticado a tiempo es una persona que se salva. Las consecuencias que quedan por ser mal diagnosticados, por ser llevados de un lado al otro, las discapacidades con las que quedan los pacientes son crueles y comienza una vida después del ACV. O perdemos al paciente o realmente quedan con secuelas difíciles de llevar y es la familia la que tiene que ayudar al paciente con estas secuelas, ¿no? No poder mover un brazo, una pierna o la mitad del cuerpo, dificultades para hablar o dificultades para ver. Realmente es una enfermedad muy cruel, es un flagelo. En la República Argentina se producen 180.000 casos de ACV por año y hay muchas víctimas con respecto a esto. Y hay una ley, que es la ley que está propulsando o proponiendo la Asociación Neurológica Argentina, que trata sobre centros de atención primaria que estarían compuestos por neurólogos, neurointervencionistas, cirujanos, neurocirujanos, enfermeras y enfermeros especializados realmente en lo que es un ataque cerebral. Un paciente con un ataque cerebral o con un problema cerebral no es un paciente perdido siempre y cuando sea atendido en forma urgente y rápida. Cuando nosotros logremos establecer lo mismo que estableció la Sociedad de Cardiología, que ante un problema o un dolor en el pecho al paciente se supone que está teniendo un ataque cardíaco y es una emergencia de vida, el ACV es una emergencia de vida. Cuando los médicos comprendan que es así, las cosas van a empezar a cambiar en nuestro país. Gracias, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Un corte y continuamos en Protagonistas.